Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya.
de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 Cristo. Poder en el nombre, Cristo. Sanidad en el nombre, Cristo. Salvación en el nombre, Cristo. Libertad en el nombre, Cristo. Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo ser el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo ser el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo ser el centro. Mi vida eres tú, sí, mi. La Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, México, les da la más cordial bienvenida a este estudio bíblico y servicio de adoración a nuestro Dios. Oremos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, cuán agradecidos estamos contigo, Señor, por todas las bendiciones que tú has derramado sobre nuestras vidas, por todas las bendiciones que has derramado sobre nuestros hogares. Gracias, Padre, porque te has manifestado en cada momento de nuestras vidas. Gracias, Padre, porque podemos ver cómo cumples tu promesa de estar con nosotros siempre y de no abandonarnos, de no dejarnos. Gracias, Señor, porque tú has provisto de todas nuestras necesidades. Y, Padre, en estos momentos queremos poner en tus manos este servicio de adoración a ti, Señor. Tú guía todo lo que aquí se haga. Bendice, Padre, al maestro que guía el estudio bíblico, a nuestro hermano David Montemayor. Bendice al grupo de alabanza, Padre. Bendice, Señor, a tu siervo que ha de traernos el mensaje que tú quieres que nosotros tengamos en este día. Está pues tú con nosotros, Señor, y está con este culto, Señor, para gloria y honra tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Conoceremos algunas de las versiones antiguas de la Biblia que han servido para hacer las traducciones modernas. La Biblia se originó en el cercano Oriente, en Palestina. El Antiguo Testamento se escribió principalmente en hebreo, con excepción de algunas porciones de los libros de Daniel y Esdras que fueron escritos en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, que era la lengua principal en la mitad oriental de los territorios bajo el dominio de César, y se entendía en casi todos los otros lugares del Imperio Romano. Así que en ese tiempo, las personas que no hablaban hebreo o griego no podían ser tocadas por la revelación escrita de Dios. El proceso de traducción de la Biblia empezó antes del nacimiento de Jesús con las traducciones del Antiguo Testamento. Muchos de los judíos dispersos no hablaban hebreo, por lo que necesitaban una traducción al griego o arameo. La versión más popular del Antiguo Testamento es la traducción al griego, conocida como Septuaginta. Esta versión fue muy utilizada por las primeras generaciones de cristianos. Los primeros misioneros que salieron de Jerusalén o Antioquía llevaban con ellos la Septuaginta y porciones en griego del Nuevo Testamento. Pronto, esos misioneros, al llegar a lugares donde se hablaban idiomas diferentes,
se vieron en la necesidad de parafrasear o traducir porciones de las Escrituras para la enseñanza de los nuevos convertidos. Desde los primeros siglos, al irse organizando iglesias en diferentes lugares, los misioneros sintieron la necesidad de traducir la Biblia para que los nuevos convertidos pudieran leer la palabra de Dios en su idioma. La iglesia primitiva alentó este trabajo. Todavía hasta el siglo IX, la Iglesia Católica apoyaba la traducción de la Biblia, pero después de los papas Adriano II y Juan VIII, hubo un cambio radical respecto a la traducción de la Biblia. El latín se volvió el idioma dominante, de manera que ya casi nadie leía griego. El aprendizaje se convirtió en un privilegio de nobles y clérigos de alto rango. La jerarquía católica se aseguró el control firme del cristianismo y la Biblia fue retirada de las manos de los laicos. Los sacerdotes eran los únicos que podían leer el texto bíblico y decir la misa en latín. La traducción de la Biblia a otros idiomas se veía con sospecha, de manera que el Papa Gregorio VII detuvo cualquier traducción de la Biblia y prohibió la circulación de cualquier ejemplar que no estuviera escrito en latín. Por otro lado, la marcha del Islam, tanto en Palestina como en el norte de África, cambiaron el panorama religioso en los litorales orientales y sureños del Mediterráneo. Durante los 100 años posteriores a la muerte de Mahoma, el Corán llegó a sustituir la Biblia como libro sagrado en esa zona. Así que, restringida por un lado la traducción de la Biblia por la oposición oficial en el oeste y obstaculizada por la conquista islámica en el Medio Oriente, la traducción de la Biblia casi se extinguió por medio siglo. Los esfuerzos por traducir la Biblia se revitalizaron hasta la Reforma Protestante en la primera mitad del siglo XVI, cuando los misioneros aprovecharon la imprenta para producir múltiples traducciones en diferentes idiomas. En la época de Cristo, los materiales que se usaban para escribir era el papiro, que son tiras de junquillo del río Nilo que se unían pegándolas juntas, y la tinta. Hasta el siglo I, los libros eran largas hojas de papiro que se pegaban una a continuación de otra y se enrollaban en un par de lanzaderas. Durante este siglo, se desarrolló otro tipo de material llamado códice, que eran páginas dobladas y cosidas por el lomo. El códice es el precursor de los libros modernos. Constantino I, el primer emperador romano cristiano, ordenó 50 Biblias para las iglesias de Constantinopla. Se las encargó a Eusebio, obispo de Cesarea, y especificó que no fueran rollos, sino en forma de códice, utilizando un material llamado vitela, que estaba formado de piel de oveja o antílope, que fue el material que en el siglo IV reemplazó totalmente al rollo de papiro. Durante siglos, los escribas trabajaban copiando las Biblias, utilizando solamente letras mayúsculas. Estos escritos, de los que todavía existen algunos, reciben el nombre de unciales. En el siglo IX y X empezaron a usar las letras minúsculas, y los escritos de este tipo reciben el nombre de minúsculos o cursivos. En 1454, Johannes Gutenberg inventó la imprenta, y la página impresa sustituyó a los libros escritos a mano. El primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg fue la Biblia en latín. Los masoretas es un grupo de escribas a los que se les encargó la preservación del texto del Antiguo Testamento y que cumplieron su función entre el año 600 después de Cristo y hasta la mitad del siglo X. Ellos fueron los que idearon un sistema de puntos para sustituir las vocales que hacían falta en el idioma hebreo, que se escribía solo con consonantes. Este texto es conocido como texto masorético y fue la base para la Biblia del rey Jacobo, así como para la traducción del Antiguo Testamento en la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina. Por otro lado, existe el llamado Pentateuco samaritano, que data del siglo IV a.C. y que difiere en varios puntos al texto masorético.
Existen solo 4 manuscritos de este texto. La versión conocida como Septuaginta es la primera traducción completa del Antiguo Testamento hecha del hebreo al griego. Una leyenda dice que esta traducción fue solicitada por Ptolomeo II Filadelfo de Egipto al sumo sacerdote de Jerusalén para incorporarla a la biblioteca de Alejandría. El sumo sacerdote envió a 6 ancianos de cada tribu, 72 en total, con el texto para traducir. Los ancianos, recluidos en grupos de 6, tardaron 72 días exactamente en hacer la traducción. Al comparar el trabajo de cada grupo resultó ser igual. De ahí el nombre de esta versión, Septuaginta, que significa 70, abreviada como de los 70 en números romanos. La realidad fue diferente. La traducción tal vez fue hecha por judíos helenizados que ya no entendían el hebreo y que querían escuchar y enseñar la Biblia en su idioma. Se piensa que la traducción ocurrió entre los años 250 y 100 a.C. La traducción se hizo por segmentos, por muchos traductores y luego compilada en una biblioteca de rollos o códices. Como los textos, al irse copiando a mano, se van alterando, se hicieron revisiones y correcciones de la Septuaginta, lo que originó que se tuvieran 4 versiones diferentes de ellas. La Septuaginta tradicional, adoptada por los cristianos y como consecuencia rechazada por los judíos. Una retraducción judía hecha por Aquila en el siglo II a.C., que tradujo el hebreo muy literal. Una revisión libre de la Septuaginta hecha por Teodosio. Una traducción en griego más idiomática hecha por Símaco. Y posteriormente, Orígenes de Alejandría, el erudito más notable de Alejandría, en un esfuerzo por encontrar el mejor texto de la Septuaginta, hizo la obra más monumental de la antigüedad, llamada la Hexapla. Esta versión de la Septuaginta es una obra que consta de 6 columnas paralelas que contenían la primera el hebreo, la segunda el hebreo transliterado en caracteres griegos, la tercera el texto de Aquila, la cuarta el texto de Símaco, la quinta su propio texto corregido de la Septuaginta y la sexta el texto de Teodosio. Esta Hexapla fue usada por Jerónimo para traducir al latín el Antiguo Testamento en su versión de la Vulgata. Pablo de Tela, un obispo de Mesopotamia, también usó la Hexapla para traducir la quinta columna de Orígenes al siriaco, dando origen a la Septuaginta corregida. Otra versión de Antiguo Testamento es el arameo. El arameo es también conocido como caldeo. Al regresar del exilio en Babilonia, los judíos prácticamente ya no hablaban hebreo y trajeron como idioma el arameo. Este idioma permaneció vivo hasta más o menos el siglo II después de Cristo, quedando el hebreo como un idioma solamente hablado por los especialistas de la sinagoga y del templo. Las traducciones del hebreo al arameo se les conoce como tárgomes. A principios del siglo II, los libros del Nuevo Testamento fueron recopilados. Los cristianos del primer siglo hablaban griego. A medida que pasó el tiempo, la iglesia cristiana empezó a hablar el latín y poco a poco los obispos fueron traduciendo porciones de las versiones en griego, como la Septuaginta, al latín. La primera versión en latín se conoce con el nombre de Biblia Latina Antigua. No se conserva ningún ejemplar completo de ella. Sin embargo, mucho de ella puede ser reconstruida por las citas de los padres de la iglesia primitiva y algunas porciones que se han conservado. Se piensa que esta versión estaba en circulación en el norte de África en el año 250 después de Cristo. Esta versión fue traducida de la Septuaginta antes de que Orígenes hiciera la Hexapla. El Papa Dámaso comisionó a su secretario Jerónimo para hacer una traducción latina de los evangelios. El trabajo se realizó entre los años 382 y 383 después de Cristo.
Jerónimo utilizó como fuente la Biblia latina antigua y la Septuaginta. Posteriormente, se agregó a los evangelios el resto del Nuevo Testamento. En el 385, Jerónimo se fue de Roma y en 389, él y una de sus seguidoras, Paula, fundaron 2 casas religiosas. Una de ellas fue dirigida por Jerónimo y se dedicó a la traducción del Antiguo Testamento, terminando su trabajo en el año 404. Esta versión es la que ahora se conoce con el nombre de Biblia Vulgata. Vulga quiere decir el idioma vulgar o de todos los días de la gente. La compilación de todo el trabajo de Jerónimo posiblemente fue hecha por Casiodoro antes del año 580 en Italia. El manuscrito más antiguo de la Biblia de Jerónimo se conoce como Códice Amiatinus, que se escribió en el monasterio de Jarrow, Northumbria, Inglaterra, en el año 715. Pasaron 1000 años para que la Vulgata fuera hecha la Biblia católica oficial por el Concilio de Trento en 1546. En 1592, el Papa Clemente VIII publicó una nueva Vulgata oficial, que es la versión que hasta recientemente ha sido la versión estándar usada por la Iglesia Católica.
Muy buen día, queridos amigos y hermanos, que hoy, como cada domingo, podemos reunirnos como iglesia a través de este medio y poder meditar en la palabra de Dios, aprender de la escuela dominical. Y en este mes de la Biblia, pues hemos visto cosas muy bonitas, muy interesantes, que enriquecen pues nuestro pensamiento, enriquecen nuestra fe, porque sabemos en dónde está fundado lo que creemos, no en una religión o en una iglesia en particular, sino de la palabra de Dios. Y en este mes de agosto pues estamos haciendo énfasis acerca de la Biblia, de la palabra de Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes, con un gozo de poder estar nuevamente, y acerca de lo que es viviendo la palabra, viviendo la palabra. Como les decía, hemos estado aprendiendo cuántos libros, cómo se dividió la Biblia, muchos datos muy interesantes. Pero igual, aunque nos sepamos versículos de memoria, igual aunque nos sepamos, se pueda decir la Biblia de pasta a pasta, ¿qué tanto nosotros podemos vivirla? ¿Qué tanto nosotros la estamos practicando? Es lindo saber versículos de memoria, son promesas de Dios, son fieles, son verdaderas. Y en determinado momento de nuestra vida, pues, nos van a infundir aliento, nos van a dar un consejo, qué decisión tomar, qué camino debo tomar, cuál no debo seguir. Pero hoy, precisamente, a estos 8 meses que llevamos de este año, debemos de meditar qué tanto estamos viviendo la palabra, viviendo la palabra. Y le invito a que, por favor, abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio, que se conoce este libro como la segunda ley, lo hemos aprendido en la escuela dominical, o el segundo discurso que Moisés da a su pueblo, al pueblo de Israel, con un propósito: recordar que los mandamientos que Dios les había dado de Éxodo 20 y todas las leyes y estatutos, como se conoce también la Biblia o la palabra de Dios, tenían un propósito, que no se les olvidara, que la procuraran vivir cada día, para que ellos pudieran disfrutar de las bendiciones que tiene el saber que andando en el camino del Señor pues hay. Entonces, en Deuteronomio capítulo 8, vamos a leer juntos, si usted está ahí con su Biblia, los versículos solamente del 1 al 3. Y dice la Escritura: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Qué hermoso pasaje. Dice aquí que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces hoy, ¿cómo es viviendo la palabra? ¿Por qué Dios hizo esta declaración a su pueblo en medio del desierto? ¿Qué quería enseñarles con todo eso el Señor a su pueblo en esos 40 años que estuvieron por el desierto? Y aún, ¿por qué el Señor Jesús usó este mismo texto contra el enemigo cuando fue tentado también en el desierto? Ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Es obvio que el pan aquí representa lo natural, las cosas materiales, el sustento que se necesita para la vida. Todos necesitamos humanamente comida, hogar, vestido, trabajo, salario. El pan representa la vida misma, de alguna manera. Y si bien es cierto que todas estas cosas son necesarias, la realidad es que muchos creyentes solo viven para comer. O sea, para adquirir este tipo de cosas. En la oración del Padre Nuestro, el Señor Jesús pidió por el pan nuestro de cada día, decía Él, dánoslo hoy.
Pero antes, versículos antes, pidió que viniera tu reino y que se hiciera su voluntad. Es la oración modelo. Primero pide que el reino del Señor venga y que se haga su voluntad. Y después dice, el pan nuestro de cada día, ¿qué? Dásnoslo hoy. Entonces yo puedo ver que ante todo, nosotros debemos enfocarnos en los intereses de Dios. ¿En qué hemos pensado en estos últimos 8 meses del año? En lo que llevamos del año, 8 meses. ¿Qué es lo que más ha consumido nuestro tiempo? Si nosotros tuviéramos que evaluar entre el consumo del pan material y el pan espiritual, ¿cuál ha sido nuestra mayor alimentación? ¿De qué nos hemos alimentado más? El pan material me refiero, les digo, a la comida, al trabajo, a divertirnos, a todo ese tipo de cosas. ¿En qué hemos empleado más estos 8 meses? ¿Alimentarnos o alimentarnos espiritualmente? Cuando el Señor Jesús enfrentó a Satanás o al diablo, en el Evangelio de Mateo capítulo 4 viene este relato. La Escritura dice que lo reprendió con este texto de Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre. Recuerden que el tentador llegó y le dijo cuando tenía hambre, ya a los 40 días que había ayunado, que había estado en el desierto, y le dice que convierta las piedras en pan, si es el Hijo de Dios, para probarlo. Y el Señor Jesús le responde con este texto de Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor Jesús tenía 40 días y 40 noches en oración y ayuno. Y aunque el enemigo estaba haciendo un plan que era un poco atrevido, él sabía que el Señor Jesús podía transformar las piedras en pan. Nosotros podemos imaginarnos, si duramos un día sin comer, les aseguro que al mediodía ya el estómago nos va a estar pidiendo, ¿verdad?, comida. ¿Y qué pensar, hermanos y amigos, si pasáramos 40 días y 40 noches sin comida? ¿Cómo nos sentiríamos? Y aún más, si en esos días que tenemos sin comer, llegara el tentador y nos ofreciera pan, ¿cómo reaccionaríamos? Es muy fácil decir, no solo de pan vivirá el hombre, cuando su estómago está lleno. Pero, ¿será posible vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios? Yo creo, hermanos, que este es el fin, el propósito de este mensaje hoy. La palabra de Dios debería de ser suficiente. En estos últimos meses o días nos hemos alimentado porque a través del oído también se alimenta uno. La palabra de Dios dice en Romanos que la fe es por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. Pero a veces nos alimentamos nuestro oír de malas noticias, de noticias drásticas, de noticias esto, cuando la palabra de Dios debiese ser suficiente. Suficiente para alimentar mi alma, mi esperanza, mi fe. Esta enfermedad aparentemente nueva, durante toda la humanidad ha habido ese tipo de guerras, de enfermedades, de dificultades. Yo creo que la palabra de Dios debe ser suficiente. La Biblia trae muchas promesas para los que confían en el Señor. Si ella no nos alimenta es porque estamos comiendo muchas otras cosas materiales. Yo creo que nosotros podemos seguir el ejemplo del Señor Jesús, quien después de un largo periodo en el desierto reconoció la necesidad de alimentarse de la palabra que Dios estaba enviando a través de los profetas, a través de los apóstoles, a través del Señor Jesús mismo que viene aquí en los evangelios. ¿Cuál es el propósito del mensaje de vivir la palabra? Primero, hermanos, quiero decirles que nuestra vida puede ser sustentada sin el pan material. Créanlo, nuestra vida puede ser sustentada sin el pan material. Lo dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre. Es la vida que atraviesa el desierto. ¿Por qué Israel pasó por el desierto durante 40 años antes de estar en la tierra prometida, antes de pasar a lo que el Señor les había dicho y que cumplió? ¿Por qué no entró directamente a Canaán, la tierra que fluye leche y miel? Pues aquí lo dice el mismo pasaje. Dice, y te afligió y te acordarás. Dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón.
Hay varias lecciones que se desprenden de esta historia. El desierto se entiende que es un lugar donde no hay agua o mucha agua, donde no hay mucha vida, aunque sabemos que sí hay poca vegetación, cactus y muy pocos animales, tal vez escorpiones, serpientes, pero muy poca, no es un lugar vivo, hay poca vegetación. Se puede decir que no hay mucho que pueda dar sustento a una persona en el desierto. Es un lugar donde sabemos que el clima es extremo, en el día hace bastante calor, en la noche hace mucho frío. Pero también el desierto es símbolo de soledad y de incertidumbre tal vez para nuestra vida. A veces nosotros tenemos que pasar por el desierto como iglesia, como familia. Pero es aquí donde viene la palabra de Dios, la Biblia. Agosto, el mes de la Biblia, aunque debe ser el año de nuestra Biblia, nuestra vida de la Biblia. No solamente agosto, el mes de la Biblia. Israel pasó 40 años en ese lugar. Y el texto aquí de Deuteronomio dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto. Y algunos de ustedes tal vez sepan esta historia. Dice la palabra de Dios que en esos 40 años no se acabó su vestido ni su calzado. El Señor sustenta. Dice la palabra de Dios que cuando tuvieron sed, Dios le dijo a Moisés, háblale a una peña, a una roca, y dice que brotó agua. Y dice la palabra de Dios que bebió él, sus familias y hasta sus animales que iban ahí en el desierto. ¿Quién sustenta en medio del desierto? Nuestro Señor, la Biblia, sus promesas, su palabra. Y como les decía en un principio, aunque Deuteronomio es la repetición de la ley o de los mandamientos, eso es exactamente lo que ahora Israel está oyendo. Israel tenía que recordar, y al igual también nosotros hoy en día, hermanos, de esa larga experiencia en ese lugar, que no se les olvidara quién era el sustentador, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, viviendo la palabra. Ellos tenían que recordar que fue en ese sitio donde fueron sustentados exclusivamente por Dios. Ellos no dependieron de Egipto, ya no dependían ahí, ya habían salido, en un esclavos comían, y aún recordaban las cebollas y los melones y no sé qué tanto, ambiciaban lo material. Para ellos era muy conocido Egipto y Faraón y sus comidas. En todo caso, la nación había quedado destruida si querían regresar a Egipto. Pero ahí vemos, hermanos y amigos, que ellos fueron sustentados por algo que no produjeron, ni sembraron, ni siquiera esperaban. Dice aquí, el maná que bajó del cielo. Tenemos que entender, hermanos, que en nuestra vida vamos a atravesar pruebas. Israel tenía que recordar también estas palabras para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. La ausencia de pan y agua en el desierto lleva una vida de quebrantamiento. Se sintieron desvalidos, ¿qué hacemos? Y la intención de Dios al llevar al pueblo por ese lugar, dice aquí la Escritura, quebrantarlo, para sacar de ellos, del pueblo, ¿verdad? Que ellos iban a servir como una nación santa y apartada para Dios, que es lo que iba a brotar de su corazón en esos momentos de angustia o de prueba. Aquí dice la Escritura, la intención de Dios fue muy clara, para probarte. Cuando el Señor Jesús estaba en el desierto, que dice la Biblia que por el Espíritu fue después de que se bautizó, fue llevado al desierto, hay una similitud. El Señor Jesús, ¿verdad? Siendo el Hijo de Dios, hecho hombre, es también probado en el desierto. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo capítulo 4 que fue llevado por el Espíritu. Y en ese marco de pruebas y tentaciones donde el Señor Jesús fue donde toma en su corazón y como palabra viva Deuteronomio 8:3 para responderle al tentador diciéndole, no solo de pan vivirá el hombre. El Señor Jesús también fue llevado 40 días y 40 noches, al igual que Israel por el desierto 40 años. Y eso es lo que representa ese tiempo. Años o días de prueba de Israel, en el caso del Señor Jesús días, en el caso de nosotros pues ya van meses, ¿verdad? De nuestra nación, del mundo, ya van meses
que estamos pasando por esta prueba, donde hemos orado con toda nuestra fe por nuestros hermanos, nuestros amigos, familiares enfermos, por el empleo, por la economía, por nuestro gobierno. Pero tenemos que entender, hermanos, que cuando vivimos la palabra, yo puedo encontrar más promesas de fortaleza para mi vida, para mi iglesia, para mi familia, para mí, que me van a sustentar en medio de todo esto. Las pruebas nos hacen estar carentes de las cosas materiales. Es lo que estamos experimentando. Algunos están valorando ahora su empleo. Tal vez cuando tenían empleo decían, ay, otra vez ir a trabajar, y ahora quisiéramos ir a trabajar. Eso es lo que hace la prueba. Hacernos carentes de ciertas cosas. ¿Para qué? Para que ahora, hermanos, sean sustentadas por la intervención de Dios. El Señor extiende su mano aun cuando no hemos tenido trabajo, aun cuando no hemos tenido todos los recursos. El Señor extiende su mano y nos provee del alimento. Yo estoy seguro que el Señor nos va a ayudar para que nuestros hijos sigan en la escuela, ahora que venga o no venga el regreso en estos días. Yo estoy seguro porque el Señor es fiel, porque la palabra de Dios nos dice muchas promesas, hermanos, que son las que debemos de escuchar para poderlas vivir y vivir una vida plena en el Señor. Esta declaración es bien importante, hermanos, de la prueba y de la salida. Cuando algo, hermano, nos pueda provocar el hambre, no siempre, ¿verdad?, vendrá sustento como queramos. Y pareciera algo injusto, ¿verdad?, de alguna manera, o de algo como contradictorio. ¿Por qué primero llega el hambre, verdad? Porque después viene el sustento. Nuestro Dios está en esa tarea de formar en nosotros el carácter que solo proviene de esos tiempos cuando pasamos por el desierto, cuando pasamos por la necesidad. Es donde se vive la promesa del Señor, donde se vive la Biblia en nuestra vida. En esta historia, hermanos, podemos ver que Dios fue el quien provocó el hambre en su pueblo, pero también se aseguró de sustentarlo con el maná. Quédese con eso, amigo. Quédese con eso, hermano, en Cristo. Aunque venga, unos dicen que esta enfermedad viene de no sé dónde, que fue creada, que no sé qué. Yo no hago mucho. Yo sé que si Dios envió algo, Él también, hermano, se encargará de mandar el alivio. El maná fue algo que ninguno de ellos había cosechado, les decía, ni había sembrado. Nadie tuvo que cultivarlo para tenerlo. Es por eso que digo, hermanos, que el maná es una representación de lo que sale delante de Dios. Vino del cielo. Entonces, ¿por qué debemos confiar en Dios y no en el alimento? Pues para que aprendamos a vivir, que de todo lo que sale de la boca de Dios es de vida y todo lo que sale de la palabra de Dios es bueno. El maná es una de las muchas formas increíbles en que Dios puede, con una sola palabra, revelarse a sí mismo y cubrir las necesidades cuando nada más parece funcionar. El maná representa a Cristo. Es un tipo de Cristo el maná. Y el Señor nos lo recuerda en su palabra en San Juan 6, cuando alimenta a la multitud. Dice, yo soy el pan que bajó del cielo, el maná. El Señor Jesús representa ese pan, hermanos, la palabra encarnada que es el pan de vida. Lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 6. Solo Cristo, hermanos, satisface todo nuestro ser. Es la vida que nos sustenta con el verdadero maná que bajó del cielo. Israel, siendo esclavo, hablo como en el tiempo que estuvieron bajo Faraón, pues no conocían muchas comidas, en realidad eran esclavos y lo que les podían dar. Ellos solo conocían la comida que les habían dado en Egipto. Cuando se quejaron contra Moisés y Dios, por cuanto les pareció un fastidio, dice la Escritura así, esa palabra fastidio, aquel maná, todos los días, ellos anhelaban en su pensamiento, ¿verdad?, el menú que no parecía cambiar todos los días. En Números 11, capítulo 4, habla de eso que anhelaban estos hebreos en Egipto. Allí en Números 11 dice pepinos, puerros y ajos.
cosas materiales, cuando Dios le estaba dando algo especial del cielo. Dios les tenía reservado una comida que no conocían. Y podemos ver en este texto, hermanos, que nos puede llevar a una conclusión, que la comida que Dios tiene preparada para sus hijos tiene que ser mejor que la que preparen los mejores cocineros del mundo. La carne y la torta que Elías comió, hermanos, traída por los cuervos y servida por el ángel, tuvo que ser única. Venía de parte de Dios. Tiene que ser una comida que reúna todos los nutrientes, hermanos, que nuestro cuerpo necesita. Y más, hermanos, cuando estamos por el desierto. Eso es, hermanos, el maná. Esa es la palabra de Dios. Esa es la Biblia, hermanos, nuestra comida. Es la que representa, hermanos, todo lo que sale de la boca de Dios. Otra cosa muy interesante, hermanos, es que nuestra vida debe ser sustentada con el pan espiritual. El pan es la palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué es en sí entonces la palabra de Dios? Pues es la expresión, hermanos, de todo deseo, el Señor, lo que Él anhela para nosotros. Cuando el hombre habla, expresa su deseo, pero vemos, hermanos, que cuando el Señor Jesús se refiere en Mateo 12:34, dice que el hombre habla o expresa su deseo. Dice que de la abundancia de su corazón habla la boca, el hombre. Y por supuesto que la diferencia entre la palabra del hombre y la palabra de Dios es que la que sale del hombre pues tiene que estar contaminada por nuestros defectos, por nuestras faltas, por la maldad que hay en nuestro corazón. Mientras que la que sale, hermanos, de la boca de Dios siempre será una palabra limpia, como lo expresó el salmista. Si usted quiere ir conmigo a la palabra de Dios, allá en el libro de los Salmos, en el capítulo 12 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La palabra de Jehová son limpias. Así pues, desde el principio el deseo de Dios se ve claro, hermanos, en lo que fue creando, hermanos, desde Génesis. A través de su palabra dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. Y a partir de ahí creó la vida que ahora conocemos. La misma Escritura nos dice: sus dichos son verdad. La palabra que los hombres decimos, por más que tengan el peso de algún compromiso, se rompe, hermanos. Fallamos. A veces no vamos a cumplir. Pero la palabra que sale de la boca de Dios tiene ese sello, hermanos, de cumplimiento. Por eso, hermanos, podemos vivir la palabra, albergarla en nuestro corazón. Bien lo dijo el profeta: Dios no es hombre para que mienta. En Números 23:19. Qué bendición entonces, hermanos, es alimentarnos de su palabra. Ese pan encarnado, hermanos, que es Jesús. Y esa es una de las razones más poderosas por las que debemos, hermanos, comer la palabra como el pan de Dios. Es porque ella es la encarnación del Verbo. La traducción literal, hermanos, de Juan 1:14, si usted quiere ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, es como sigue: aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Como la palabra eterna, Jesús fue el instrumento mediante el cual todo fue hecho por la palabra del Señor. Dios manifestó su poder a través de la palabra. Su autoridad quedó reflejada en la declaración: así ha dicho Jehová. O como el Señor Jesús acostumbraba a decir para afirmar algo: de cierto os digo. Jesús, hermanos, como palabra encarnada, se convierte en ese pan que debe ser el alimento de los que somos sus hijos, sus seguidores, nuestros creyentes. El Señor Jesús afirmó: yo soy el pan que descendió del cielo. La noche que fue entregado dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido.
Nada puede satisfacer más el alma, queridos hermanos y amigos, que el mensaje que viene de la palabra de Dios. A veces nos angustiamos por las malas noticias, a veces nos afligimos. Vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Que nosotros no seamos como Israel, que ellos sintieron fastidio del maná en el desierto. Que nunca jamás, hermanos, sintamos también nosotros ese fastidio, hermanos, por alimentarnos de la palabra de Dios. El mismo Señor Jesús nos recuerda en 1 Corintios, cuando recordamos la cena, dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros, ¿qué? Es partido. Y eso hicieron ellos. Así que, amigos y hermanos, nosotros no tenemos que ir, hermanos, a la Biblia solo para saber, hermanos, algunos pasajes, algunos versículos de memoria. Tampoco tenemos que ir a la Biblia para saber qué va a pasar en los próximos años. O hasta dónde, hermanos, lo que estamos oyendo tiene que ver con lo que hoy, hermanos, estamos pasando. Nosotros tenemos que usar la Biblia correctamente. Si la semilla, hermanos, viva e incorruptible de la palabra de Dios fue sembrada en nuestro corazón, entonces debemos alimentarnos, hermanos, de esa palabra para dejar de beber leche, como dice él, ¿verdad? El apóstol. Dejar de beber leches como niños e ir en busca de la comida sólida para ser creyentes maduros en el Señor. No habrá ningún desarrollo cristiano, hermanos y amigos, a menos que sea por la palabra de Dios. Nadie crece por sus propios sentimientos, sino por el alimento adecuado de la Escritura. ¿Qué tanto nos estamos alimentando de ella? El pan que sale de la boca de Dios es, hermanos, de lo que estamos hablando y de cómo, hermanos, podemos aplicarla para vivir esa palabra. Recordemos la declaración del Señor: no solo de pan vivirá el hombre. Pero, ¿cómo es que alguien puede vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios? Pues como primera cosa, hermanos, tenemos que afirmar que es la oración misma del Señor Jesús. Toda palabra. Esto significa, hermanos, que lo que necesitamos comer es de las promesas de Dios, de toda la Biblia y no solamente de ciertas partes. Podemos ver que hay un feliz resultado cuando el hombre se alimenta de toda la Escritura. Y podemos hacerlo. Debemos alimentarnos de toda palabra, no solamente de unas partes, no solamente las bendiciones, también hay consejos, hay qué no debemos hacer, qué estamos haciendo incorrecto. Tenemos que entender, hermanos y amigos, que la palabra de Dios, la Biblia, nos revela, hermanos, la permanencia en el Señor. Lo que sale de la boca de Dios son promesas ciertas para nuestro diario caminar. También son los juicios con los que este mundo, ¿verdad?, al final será juzgado. Vienen en Apocalipsis. Son los mandamientos que si practicamos, hermanos, nos van a conducir a una vida digna en lo espiritual, en lo moral, aquí en la tierra, hermanos. Porque son las características que sobresalen de un buen obrero, de un buen creyente de Jesús. Todo lo que sale de la boca de Dios llega a ser más deseable que el oro afinado, lo afirma el salmista, y más que la miel que destila del panal. Ahí viene la preciosa palabra de Dios en el Salmo 19:10. Dice: deseables son más que el oro afinado y la miel que destila del panal. Aquel hombre, hermanos y amigos, que se constituyó en el Verbo encarnado, la palabra hecha carne, también fue tentado. Después de pasar 40 días y 40 noches en ayunos, no invocó a los ángeles para que lucharan contra el tentador en aquel momento de su vida. Como si se tratara del más valiente guerrero, esgrimió la espada de dos filos, la palabra, la Biblia, contra el usurpador, que también usaba la palabra de Dios, pero para sus propios fines. El tentador le citó pasajes de la Biblia,
En las 3 tentaciones que le presentó al Señor Jesús, el Señor lo derrotó en su propio terreno, con la misma palabra. Cuando el enemigo le dijo que convirtiera las piedras en pan, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Mateo 4, versículo 4. Las victorias, hermanos, sobre el pecado, sobre las tentaciones y tener una vida de éxito, se logran, hermanos, alimentando más el alma que el estómago. Toda palabra que sale de la boca de Dios tiene este propósito. ¿Hasta dónde mis victorias provienen de este alimento del alma? Una pregunta, hermanos. ¿Qué tantas victorias hemos tenido en estos 8 meses cuando estamos cimentados en la palabra de Dios? Pues, hermanos, viviendo la palabra de Dios es más allá de recordar y albergar en nuestro corazón y en nuestra mente lindos versículos de la Biblia. Es vivir, hermanos, sabiendo de que aunque vayamos por el desierto, dice la Escritura que el Señor siempre le sustentó. Y es mi oración, es mi ruego al Señor, hermanos, que su ángel siga siendo alrededor de nosotros. Y en el nombre del Señor, ¿verdad? Que Él enviará lo necesario para nuestra vida, para nuestra alma, para seguir teniendo esperanza y fuerza en el Señor. Y todo lo demás vendrá por añadidura. El Señor les bendiga, queridos hermanos. Espero que sigamos en este mes de la Biblia aprendiendo más, compartiéndola con otros. A veces compartimos remedios que de esto y videos de, ¿verdad?, lo que está pasando en otras ciudades. Mejor vamos a compartir versículos de la Biblia. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas maravillosas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Si podemos compartir de eso, hermanos, vamos a alimentar más nuestro oído, ¿verdad?, del maná que viene del cielo, que va a sustentarnos en lo que pasamos por este desierto. Dios les guarde, hermano. Cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hablándote hoy están bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras.